Muy buenos días, pueblo dominicano, y buenos días a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su segmento Geopolítica desde el Hogar. Hoy estaremos abordando un tema al cual ustedes me habían pedido que tocara hace mucho tiempo porque les resulta interesante saber. Y es que cómo China ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo hace apenas 50 años atrás a convertirse en la segunda economía más importante solamente después de Estados Unidos. Tengo para decirle que lo que pasa con China es que China tiene muchas características que han ayudado a colocarla en el puesto que está. Lo primero es que China es un país, para ubicarlo, para los que no saben, es un país que está en Asia. Es la nación más grande de Asia y es la cuarta nación más grande del mundo, solamente tras Rusia, Canadá y los Estados Unidos. China tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Para que me entiendan los dominicanos, el territorio de República Dominicana, nuestra pequeña isla, cabe casi 200 veces en China. China es la nación más poblada del mundo, tiene 1.400 millones de habitantes. En cuanto a población, eso equivale a casi a 140 veces la República Dominicana. Como muchos saben, su capital es Pekín o Beijing, se dice en algunos idiomas, tiene ríos importantes como el río Azul y el río Amarillo. China también hace frontera con 14 países. Entonces, esto provoca de que un país con esas características se le haga relativamente fácil llegar a ser una potencia. También podemos mencionar las características históricas para explicarle, miren, China siempre fue una gran potencia, todo el tiempo. Lo único que fue que hubo un intervalo de tiempo que fue del siglo XIX al siglo XX, o sea, del 1800 a 1900, China tuvo demasiadas guerras muy sangrientas, las cuales le costaron la vida a millones y millones de chinos. Aparte de eso, las grandes pérdidas materiales y económicas. Y esto provocó de que China se degradara, a pesar de su tamaño y su grandeza histórica, a ser un país casi del tercer mundo. Pero podemos mencionar que China fue una antigua civilización de las más grandes y hizo aportes muy importantes, creó inventos que utilizamos a diario hoy en día, como por ejemplo los chinos inventaron la tinta, inventaron la pólvora, inventaron el papel, inventaron la imprenta, inventaron la brújula, inventaron los espaguetis, los fuegos artificiales, entre muchos inventos más. Entonces hizo grandes aportes. Ahora, para entender la China actual es necesario mencionar algunos problemas que tuvieron sobre todo en el siglo XX, en los años de 1900. Mencionaré dos guerras muy importantes que tuvieron ellos para caer en cuenta de cómo ha ido pasando y cómo fue evolucionando. Miren, China tuvo una guerra con Japón que se llamó la segunda Guerra Chino-Japonesa, que fue del 1937 al 1945. Los chinos ganaron esa guerra el día 9 de septiembre del 45. ¿En qué consistió esa guerra? Japón en aquella época era el imperio en Asia. Para explicarle, para que me entiendan, Japón venía siendo lo que es Estados Unidos ahora, que Estados Unidos como una nación grande, desarrollada, influye y domina en cierto sentido a los países de América Latina. Eso era Japón en Asia. Entonces los chinos ganaron esta guerra en el 45, pero un poquitico de tiempo más tarde, en el 1946, empieza una guerra interna en China que se llamó la Guerra Civil China, que fue más o menos de 1946 hasta el 1 de octubre de 1949. Se enfrentaron dos bandos. El bando comunista, que estaba encabezado por Mao Zedong, fundador de la China actual, y el bando que se denominaba los nacionalistas, que estaba encabezado por Chiang Kai-shek. Estos dos bandos se enfrentaron por varios años, pero finalmente los comunistas triunfan el día 1 de octubre de 1949, tomando el poder con Mao Zedong a la cabeza. ¿Qué pasó? Que Mao Zedong y los comunistas gobernaron prácticamente, o sea, pudieron dominar prácticamente toda China y fundaron la República Popular China, la nación comunista más grande de toda Asia. Y los nacionalistas, como eran una minoría, recogieron todo. Chiang Kai-shek y su grupo se fueron a Taiwán y fundaron la República de Taiwán. Entonces, vamos a explicar un poquitico el gobierno de Mao Zedong. Mao Zedong gobernó de 1949 hasta su muerte en 1976. Cosas positivas que tuvo Mao Zedong fue que él devolvió parte del orgullo nacional chino y parte del respeto internacional que China ya había perdido hace muchos años por las humillaciones que le habían hecho las potencias occidentales. Él devolvió parte de esa gloria. Influyeron dos cosas. Una, que la guerra de Corea, los chinos ayudaron a los coreanos a ganar esa guerra y eso le dio cierto prestigio. Otra cosa fue también que en el año de 1964 los chinos probaron su bomba atómica y también eso le dio cierto grado de respeto militar. Ahora, desde el punto de vista económico, las políticas maoístas se puede decir que en cierta medida fueron desastrosas y crearon muchos problemas en la economía y mucha hambruna. Entonces, Mao Zedong muere en el año de 1976 y su sustituto Deng Xiaoping
mantuvo el sistema comunista, pero le hizo reformas importantes, sobre todo en el sentido económico, y no se enfocaron tanto en el sentido político. Estas reformas comenzaron en el año de 1979. ¿En qué consistieron? Bueno, las reformas consistieron en abrir el país en el punto económico. Por ejemplo, aceptar la libre empresa, aceptar cierto grado de la propiedad privada de la tierra y aceptar la inversión extranjera. Esto hizo de que China tuviera cierto arranque económico en los años 80. Fue muy inteligente este señor. Él dijo una frase que no importa que el gato sea negro o amarillo, lo importante es que case ratones, en referencia a que no importa el tipo de sistema que sea, siempre y cuando resuelva. ¿Qué pasó con China? China creó una especie de economía mixta, la cual el Estado gobierna casi la mitad de la economía y casi la otra mitad se la dejan al sector privado. Pero siempre, siempre, el gobierno chino y el Partido Comunista Chino es que mantiene el papel fundamental de la economía y el papel de repartir las riquezas. A diferencia de cómo pasa con el sistema neoliberal impuesto en América Latina y buena parte de Europa, donde el papel que tenía anteriormente el Estado se lo han dejado a los empresarios, a la libre empresa. O sea, que los empresarios hagan con una nación lo que quieran. Entonces, los chinos han mantenido que el papel de repartir la riqueza la tiene el Estado. Entonces, eso fue una manera inteligente de ir desarrollando el país. Entonces, ya en los años 80 todavía seguía siendo un país relativamente pobre con crecimiento, pero en los 90 ya el crecimiento se veía venir. Hay que mencionar una frase prácticamente importantísima que dijo Napoleón, que fue, dejen a China que duerma, que cuando despierten el mundo dominará. Eso fue a principios de 1800 y eso se está cumpliendo casi. Entonces, en los 90 seguía su crecimiento económico importante con este modelo de economía mixta. Ya en los 2000, China se había convertido en una potencia económica muy importante. Para el 2010 ya, China alcanzó a ser la segunda economía más importante del mundo. Este gran persona que trajo las reformas, que fue Deng Xiaoping, murió en el año de 1997. Algunos sustitutos importantes se pueden mencionar a Hu Jintao y el actual presidente de China, que se llama Xi Jinping. Han sido uno de los grandes líderes que han estado gobernando en la China actual. Les voy a explicar el modelo político de China. China es un país oficialmente comunista, el cual, desde el punto de vista de nosotros, los occidentales, los latinoamericanos y los europeos, es una dictadura porque en China el mismo partido lleva gobernando casi más de 70 años, desde 1949, y la libertad de expresión no está tan desarrollada como está aquí en América Latina y en Europa. China tiene ya grandes empresas que son prácticamente multinacionales, reconocidas como Xiaomi, esa marca famosa de celulares, como Huawei y ZTE. Hay personas que tienen cierto grado de temor con este tipo de empresas porque dicen que son gobernadas por el Partido Comunista, ya que en China las empresas, la mayoría son mixtas, y las que no son mixtas, o sea, que no tienen capital estatal, tienen que darle un rendimiento de información al Estado, y por eso muchas personas, sobre todo los empresarios neoliberales, no les gusta mucho el modelo chino. Ya China ha ido desplazando en Estados Unidos en algunas áreas, es la segunda economía mundial y en términos militares es la tercera potencia. Se dice que de aquí al 2030 muy posible China desplaza a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa de aquí a eso. Ha sido un placer para mí, yo espero que les haya gustado el video, de que hayan aprendido, y adiós a todo el público de aquí de República Dominicana, a todos los hispanohablantes en América Latina y al público hispano que me sigue también desde Estados Unidos y Europa. Pasen buenas.